interesante. Ana Francis, gracias. Horacio Franco, ya en tu anterior intervención decías el tema de la Guardia Nacional que dejaremos para adelante. Así es que, ¿qué opinas de todo este proceso ya hoy con la aprobación? Son dos fases, ¿no? La aprobación en la Cámara de Diputados y en el Senado de las modificaciones a las leyes secundarias, que es un tema, y otro, el del alargamiento del plazo de estancia del mando militar en la Guardia Nacional, que se pasa de 2024 a 2028. Mucha discusión. ¿Qué opinas, Horacio? Pues es mucha discusión, son muchas argumentaciones en pro y en contra. Yo respeto mucho a los que dicen que da miedo, en realidad da miedo que, que se vaya a sobrepasar el ejército en su, más bien, perdón, la Guardia Nacional con su respaldo al ejército, ¿no? Y que mucha gente que todavía sigue soñando, creo que están soñando, con que hubiera podido hacerse una policía civil con la calidad o con la representatividad para la justicia que, que hubiéramos querido soñar. Pero eso ni en otros países, Julio. O sea, es que ve cómo los fantásticos policías que tienen Estados Unidos, cómo reprimen, cómo han reprimido, cómo golpeaban a la gente negra en ciudades del norte de Estados Unidos, cómo incluso las mataron, ¿no? Como la misma policía de los Países Bajos con estas protestas que hubo en contra del encierro del COVID, cómo reprimían acá, de veras, o sea, yo nunca nunca se me hubiese imaginado ver en el país en el que yo viví hace tantos años con cero desconfianza hacia la policía y con una policía que finalmente pues, no servía más que para controlar a la cuestión del comercio de drogas ilegales allá, que era obviamente mucha, pero que finalmente nunca reprimió al pueblo así en protestas o manifestaciones. Y vemos a policías de todo el mundo en verdad, ensañándose contra las protestas ciudadanas, ¿no? Yo creo que esta falsa expectativa que tenemos en las policías civiles en México, sobre todo porque lo vivimos de una manera todavía más criminal y más cruda y más indecente de la que se puede ver con estas represiones en los lugares donde mencioné, que es pues, en gran parte del mundo, y vimos a una policía totalmente corrompida por los García Lunas, por los Palominos, por el narco, una policía que no tenía ningún otro destino más que en verdad fenecer, no había otra salida, hubiera sido un riesgo muy grande dejar o tratar de que los policías municipales ganen más, por ejemplo, tengan mejor salario y mejor educación. Sí, pero eso es un planteamiento a muy largo plazo. Entonces, obviamente ayer lo dijo López Obrador, pues sí, yo tuve que cambiar porque finalmente es de sabios cambiar de opinión. Y evidentemente oí muy bien la plática con mi queridísimo y admirado Rubén Luengas que tuvo contigo hace varios días. También estoy totalmente de acuerdo, sí, o sea, sí, hay veces que los políticos, y AMLO es un político de una cepa muy arraigada, muy bien arraigada, pero los políticos a veces tienen que cambiar de opinión, tienen que decir cosas o tienen que hacer cosas, pero en un momento dado, hoy por hoy AMLO no es el mismo de hace 20 años, ni hace 10, ni hace 3, ni hace 4. Entonces ya vimos a AMLO con una posición, con posicionamientos como el que tuvo hoy de volverle a decir al mundo, ¿no? Sobre la guerra, lo que le dijo ayer a la ONU, lo que le dijo ayer de Almagro, la OEA, etcétera, etcétera. O sea, el presidente de la República es un político de una cepa muy fuerte, está muy bien arraigado a la tierra. Y hoy por hoy, pues tiene no nada más la aceptación, tiene todos los argumentos para hacer una política interior y exterior realmente muy, que mucha gente nos sorprende, nos sigue sorprendiendo y nos va a seguir sorprendiendo día con día, porque finalmente tiene un proyecto de nación que va cambiando, va adecuándose a las formas. Ahora, que no me hace feliz el ejército, pues no, me haría mucho más feliz el ejército en este sentido si fuera más transparente, pero bueno, por lo menos los indicios de estos detenidos por Ayotzinapa ya están empezando a hacer
pues un poco más de confianza. Pero por otro lado también, o sea, también por otro lado, lo que dijo el secretario de la Defensa hace un par de días de la cuestión de, pues casi que no sé si complot, no lo llamaría yo complot, pero sí de estas argumentaciones que van en contra del ejército, bla, bla, bla. O sea, también en un momento de, a ver, baje, señor secretario, bájele y transparente mejor todo y hágase más humano y hágase, porque son seres humanos igual que nosotros, son ciudadanos, son pueblo y son gente que tiene, además yo conozco muchos militares son músicos, porque fueron mis alumnos, muchos de ellos que trabajan en las orquestas de Marina y del Ejército. Lo que te puedo decir es que sí tenían o tienen todavía una gran disciplina en la cuestión de su formación y en las cuestiones prácticas, en las cuestiones ya pragmáticas, ¿no? La cuestión es que obviamente habrá que impregnarles a muchos más y a muchos la cuestión de los derechos humanos como una cuestión fundamental y en su educación. Y eso se tiene que hacer no a cuenta gotas, sino ahora sí que de un madrazo enorme de educación, 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 educación y más educación para las Fuerzas Armadas. Y que ojalá que me oiga el secretario de la Defensa, que un día diga, a ver, aquí hay cuántos somos los homosexuales, los soldados homosexuales, las soldadas, las soldados lesbianas, las transgéneros aquí del ejército. Bienvenidos y son todos comunidad del ejército y son todos respetados, ¿no? Y minorías de cualquier otro tipo y vamos a hacer un ejército muy social y muy totalmente que da la cara al pueblo y que es muy transparente. Ojalá que ese sería un ejército maravilloso. Eso es lo que queremos del ejército, o lo que yo al menos quiero del ejército. Que fueron represores, que fueron asesinos, que fueron terribles en Ayotzinapa, sí, y ojalá que la paguen y que los del 68 ya la pagaron históricamente hablando, fueron terribles, pero fueron más. ¿Quiénes fueron más terribles? Pues todos sus jefes, ¿no? ¿Y quiénes eran los jefes y los comandantes supremos? Los presidentes. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, pues está el tema caminando y hay una discusión intensa, pues no sé qué tan intensa, pero bueno, hay un análisis de qué es lo que está pasando con la Guardia Nacional. Yo he llegado a decir un paso adelante para poder ir descafeinando o ir diluyendo las muchas aristas que según mi punto de vista, aristas negativas tiene este proceso, podría ser que hubiera un secretario de la Defensa Nacional que fuera un civil, como es en inmenso número de países en el mundo y en Latinoamérica, y que bueno, ya lo hemos dicho, que ahí la ministra de la Defensa Nacional de Chile es una mujer de una familia reprimida por la dictadura militar. En España ha habido también una ministra de la Defensa Nacional, y yo me he atrevido hasta a decir, ¿por qué no poner a Alejandro Encinas como secretario de la Defensa Nacional? Porque eso nos demostraría que hay un paso de verdad en el control de un ámbito que desde mi punto de vista ha sido muy opaco y muy sustraído al control civil y democrático, que es el de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves toda esta discusión? Si es que la ves así en el ánimo de la discusión del debate, ¿cómo ves ese proceso de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, Ana Francis? Pues digamos que la primera cosa que pensaría es que hay veces que es importante tomar en cuenta que una cosa es la visión desde sociedad civil, una cosa es la visión y otra cosa es la visión de Estado, en donde se consideran un montón de cosas que no se ven desde otra perspectiva y que justo para eso existe el Estado, digamos, pensando bien y hablando bien, para tener esa visión de cancha y poder tomar en cuenta todos los factores posibles. Ya había yo hablado alguna vez de que el presidente no necesariamente